En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Jesús, siendo en la forma de Dios, se despojó a sí mismo. Filipenses 2, del 5 al 7. Este artículo fue escrito por Steven Ritchie y publicado en el blog Fe Bíblica del teólogo pentecostal Julio César Clavijo. En este artículo vamos a revisar el significado de algunas palabras griegas claves que aparecen en el texto de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice entonces, vamos a revisar entonces las palabras claves que vamos a analizar en este artículo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo, ese siendo viene del griego huparjo, en forma, ese forma viene del griego morfé, forma de Dios, no estimó el ser igual, ese igual viene del griego isos, igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Ese despojó viene del griego que no, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Analicemos entonces el griego huparjo, donde dice el cual, siendo en forma de Dios. El griego huparjo significa llegar a ser o comenzar a existir en una condición particular. El término griego huparjo se ha traducido como existía en algunas versiones de la Biblia, como por ejemplo en la versión de la Biblia de las Américas, que dice el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Algunos trinitarios han alegado que en Filipenses 2:6 la palabra griega huparjo significa eternamente existente, pero la concordancia exhaustiva de Strong, bajo el código G 2225, nos dice que este es el sentido de existe que transmite huparjo. Y vemos aquí que se dice que viene de 5259 huperairomai y 756 arjomai, que significa estar bajo o llegar a existir. Observe las palabras estar bajo y llegar a existir. Por lo tanto, se nota que los eruditos griegos podrían haber traducido Filipenses 2:6 como el cual, aunque comenzó a existir en la forma de Dios, etc. Tal traducción refuta a la teología trinitaria, pero está perfectamente de acuerdo con la teología de la unicidad. Les pido a nuestros amigos trinitarios que muestren cómo la palabra huparjo tiene algo que ver con existir eternamente. Tal punto de vista solo cabe en las ilusiones trinitarias. Esta es la definición de huparjo según el léxico griego de Teir.
Dice en este léxico griego que propiamente significa para comenzar, abajo, para hacer un principio, para principiar, para venir, también dice que significa. Y dice que eso se puede ver en Esquilo, Heródoto, en Píndaro y siguientes. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de W. E. Bain define huparjo en la página 390 así: hacer, producir un comienzo, hupo, bajo, arge, un principio. El léxico intermediario griego-inglés de Liddell y Scott, que son trinitarios, dice huparjo, comenzar, producir un comienzo, producir un principio de, comenzar a hacer, comenzar haciéndose benevolente con uno. Aunque el griego huparjo se puede traducir como existió, el matiz completo de su significado es que huparjo significa algo que ha llegado a existir en algún punto del tiempo. El doctor Alfred Marshall, un trinitario experto en el griego del Nuevo Testamento, escribió: ginomai denota la llegada a la existencia de lo que no existía antes. Este verbo, como el huparjo, por lo tanto no se usa para Dios. Lucas 16:23 dice: alzó sus ojos estando, y ahí la palabra estando es huparjo, estando en tormentos. El hombre rico, que es el que habla en Lucas 16:23, el hombre rico no pudo haber existido eternamente en un estado de tormento, porque el huparjo prueba que el hombre rico había venido a ser atormentado en un punto del tiempo allá en el Hades. De la misma manera, en Filipenses 2:6, Cristo Jesús huparjo, es decir, comenzó a existir o vino a existir, lo que demuestra que el Hijo como Hijo no pudo haber existido por siempre desde la eternidad pasada. Además de Lucas 16:23, otros ejemplos donde huparjo se usa para probar que las personas comenzaron o llegaron a ser en una condición particular son Hechos 2:30, Hechos 7:55, Romanos 4:19, Segunda de Corintios 8:17 y Santiago 2:15 en forma plural. Veamos el caso de Santiago 2:15 que dice: y si un hermano o una hermana están huparjo, desnudos, sin ropa, obviamente un hermano o una hermana no podrían haber existido siempre y eternamente en una condición desnuda durante toda la eternidad pasada. Esto prueba que el verbo griego huparjo significa que una persona ha comenzado o ha entrado en una condición particular en lugar de haber estado por siempre en esa condición. El doctor Robert Young, quien es un erudito bíblico trinitario, notó el significado correcto y completo para huparjo en este versículo. Dice: comenzaron a estar huparjo, desnudos. O sea que se muestra muy bien que no estuvieron desnudos por siempre, sino que comenzaron a estar desnudos, huparjo. Por lo tanto, huparjo no significa preexistencia eterna, como lo afirman extrabíblicamente
algunos trinitarios, y como se ha traducido mal también por culpa de esa interpretación errada en algunas versiones de la Escritura. Pero lo que se puede concluir en esta porción de la Sagrada Escritura es que esta porción de la Escritura se pudo haber traducido como que Cristo Jesús comenzó a existir en la forma de Dios. El griego isos significa igual o lo mismo que. Por lo tanto, igual a Dios significa ser el mismo Dios. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, del griego isos, a Dios como cosa a que aferrarse. La verdadera identidad del Hijo es igual a la del Padre omnipresente, en el mismo sentido en que la palabra griega isos significa idéntico o igual que en Hechos 11:17, que dice así: si Dios pues les concedió a los gentiles también el mismo del griego isos, el mismo don que a nosotros, o sea, a los judíos, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Así como el don del Espíritu Santo que se derramó sobre los creyentes gentiles es idéntico, o es el mismo don del Espíritu Santo que se derramó sobre los judíos, así también la deidad del Hijo es idéntica, o es la misma deidad del Padre. La misma palabra griega isos es usada en Filipenses 2:6 y se puede traducir como igual, idéntico o lo mismo. Por lo tanto, el hombre Cristo Jesús no consideró el ser igual, idéntico o el mismo Dios como una cosa para ser retenida, según Filipenses 2:6. Por lo tanto, la deidad del Hijo es la misma deidad de Dios el Padre por la vía de la encarnación como un hombre verdadero, así como el don del Espíritu que ha sido derramado sobre los gentiles es el mismo Espíritu que ha sido derramado sobre los hermanos judíos. El griego morfé significa la apariencia externa. Pablo escribió en el tiempo pasado, el cual siendo en forma de Dios, porque el hombre Cristo Jesús comenzó a existir en la forma de Dios cuando apareció sobre la tierra como un hombre. La palabra forma en el griego original es morfé, que significa forma o apariencia externa. Por lo tanto, Filipenses 2, del 5 al 9, no está hablando de una forma espiritual invisible que existe con Dios desde antes de la encarnación, sino más bien de una imagen física y tangible del Dios invisible, Colosenses 1:15, que se hizo visible para que todos lo vieran después de haber sido hecho de una mujer, Gálatas 4:4, Lucas 1:35, Hebreos 2:9, Romanos 1, del 3 al 4. Por lo tanto, la forma morfé de Dios en Filipenses 2, del 6 al 7, debe ser una forma externa o una imagen física, Colosenses 1:15, como la palabra hecha carne, Juan 1:14, en lugar de una supuesta imagen invisible antes de la encarnación. Marcos 16:12 es el otro único lugar en el Nuevo Testamento griego que usa la palabra griega morfé. El texto dice que Jesús se apareció en forma distinta,
la morfé del resucitado a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Sabemos que Jesús no pudo haber aparecido en una forma invisible después de su resurrección, o si no, el docetismo sería verdad. Por lo tanto, el significado de la palabra griega morfé, traducido como forma en Filipenses 2:6, prueba que una forma visible o tangible, o la imagen del Dios invisible, ya estaba en la carne, en lugar de una supuesta forma o imagen preencarnada. Ignacio de Antioquía, quien vivió en el primer siglo y fue enseñado por los apóstoles, escribió a Policarpo, como se puede ver en Policarpo 3:2. Abro comillas. Espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros, que sufrió en todas formas por amor a nosotros. Observe que Ignacio escribió que el Dios que se hizo visible en la encarnación fue primero invisible antes de su nacimiento. Esto arroja luz sobre el significado que Pablo quiso transmitir en la frase de Filipenses 2:6 de que Cristo existía en la forma de Dios. Jesús llegó a existir en la forma visible de Dios en la tierra como el Hijo, pero antes de hacerse visible, primero fue el único Dios invisible. Esto demuestra que el Hijo no pudo haber existido eternamente en una supuesta forma visible de Dios antes de su nacimiento. Los trinitarios se equivocan mucho cuando alegan que según el registro de la Biblia hebrea, el Hijo fue visto anteriormente, mientras que el Padre nunca ha podido ser visto. Sin embargo, Ignacio de Antioquía escribió que el Dios que se encarnó fue primero el invisible que se hizo visible por amor a nosotros. Por lo tanto, Ignacio creía que el único Padre invisible se convirtió en el Hijo visible que sufrió por amor a nosotros. Del mismo modo, Matetes, quien también fue enseñado por los apóstoles en el primer siglo, escribió en su epístola a Diogneto, capítulo 11, abro comillas, Él que es siempre eterno, que es hoy reconocido como Hijo. Por lo tanto, sabemos que el Hijo realmente no fue llamado Hijo antes de su nacimiento en Belén. Cuando comparamos a Colosenses 1:15 con Filipenses 2:6, encontramos que también se habla de Jesús como la imagen del Dios invisible. Sabemos que Jesús realmente existió en la forma o imagen del Dios invisible cuando nació en Belén, porque hubiera sido imposible que Jesús hubiera existido en la forma o imagen del Dios invisible, según Colosenses 1:15, si esa forma o imagen también fuera invisible. Sería absurdo si Colosenses 1:15 dijera, Él es la imagen invisible del Dios invisible, con la palabra invisible siendo interpolada entre las palabras imagen del Dios invisible. Jesús no pudo haber existido siempre como una imagen invisible del Dios invisible y aún así ser esa imagen. Si Filipenses 2:6 hablara de una forma o imagen invisible del Dios invisible, entonces en Colosenses 1:15 tendría que leerse algo como esto: Él es la imagen invisible del Dios invisible. Pero una imagen invisible del Dios invisible es algo absurdo y contradictorio. Debemos trazar correctamente la palabra de verdad, creyendo que Jesús existió en la forma física
o en la imagen del Dios invisible al nacer por la vía de la encarnación a través de la Virgen sobre la tierra. El griego keno significa vaciarse o despojarse. El hombre Cristo Jesús se despojó o vació de sus derechos y privilegios divinos, aunque era Dios con nosotros. Aunque se habla de Jesús como la forma de Dios visible, la imagen del Dios invisible, según Colosenses 1:15, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Las palabras no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse prueban, en primer lugar, que Filipenses 2:6 no está hablando de una supuesta segunda persona divina no encarnada en el cielo antes de la encarnación, que ya era completamente Dios y existía con Dios, pues para empezar, no tiene ningún sentido creer que una supuesta persona divina coigual y no encarnada, que no era humana, pudo haber estimado el no ser igual a otra verdadera persona divina coigual si esa persona divina ya era una persona divina. Versículos 7 al 8 dice, sino que se despojó, que no, igual a se vació a sí mismo, tomando forma, morfé, una apariencia exterior, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La conservadora Biblia Apostólica Políglota Interlineal de la Fundación Luckman por Charles Van der Poel tradujo a Filipenses 2 del 7 al 8 desde el texto griego de la siguiente manera, abro comillas, pero se vació, tomando la forma de un siervo, habiendo sido hecho semejante de los hombres, y habiendo sido encontrado en apariencia como un hombre, se humilló a sí mismo. Cierro comillas. La traducción literal interlineal del texto griego indica que Jesús se vació a sí mismo, tomando la forma de un siervo. En otras palabras, Él se vació a sí mismo después de tomar la forma de un siervo, porque había sido hecho a la semejanza de los hombres. Por lo tanto, Él ya era un hombre cuando se despojó o vació de sus derechos y privilegios divinos como Dios con nosotros, como un hombre. Además, un supuesto Yahvé, Dios, el Hijo preencarnado, no podría haberse vaciado de sus atributos divinos sin violar a Malaquías 3:6, que dice, porque yo Yahvé no cambio. Si Jesús no se despojó de sus atributos divinos, entonces exactamente ¿de qué se despojó en Filipenses 2:7? Filipenses 2:8 nos proporciona la respuesta. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque Jesús conocía su verdadera identidad como Dios con nosotros, como un verdadero hombre, no usó sus prerrogativas divinas como Dios, sino que se humilló a sí mismo al dejar de lado de manera permanente sus derechos y privilegios divinos durante su ministerio terrenal. Es en este sentido que Jesús se vació continuamente de sus derechos divinos mientras estuvo en la tierra como un hombre. Como un hombre verdadero, se humilló a sí mismo al ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Conclusión. Citaré a la Biblia textual y a continuación publicaré
mi interpretación del pasaje entre corchetes. Versículo 5. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías. Interpretación. Que la mente, la forma de pensar del Mesías, el hombre ungido Cristo Jesús, esté con ustedes. El Mesías o el ungido es la nueva existencia del Dios Padre como el Hijo, es decir, como un hombre en una vida humana auténtica. Versículo 6. El cual, es decir, Dios el Padre encarnado como un verdadero hombre ungido, el Hijo, existiendo en forma de Dios. Interpretación. Dios el Padre encarnado como un hombre que existió en la forma visible del Padre invisible en la tierra como el Mesías ungido, el Hijo. No quiso por usurpación ser igual con Dios. Interpretación. Dios el Padre con nosotros en la tierra como el Hijo, un verdadero hombre con una vida humana auténtica, no consideró la igualdad con Dios. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Interpretación. Dios el Padre, que se convirtió en un hombre verdadero en la encarnación, se despojó de sus derechos y privilegios divinos como Dios con nosotros en una vida humana auténtica como el Hijo, tomando forma de siervo. Interpretación. La nueva existencia del Padre como un Hijo tomó la forma de un sirviente, hecho semejante a los hombres. Interpretación. Dios el Padre encarnado como un hombre fue hecho a semejanza de los hombres a través de su concepción virginal como el Hijo. Versículo 8. Y hallándose en la condición de hombre. Interpretación. Dios el Padre encarnado como un hombre se encontró en la forma visible del Padre invisible a través de su concepción virginal como el Hijo, como un verdadero hombre en una auténtica vida humana. Se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios el Padre encarnado como un verdadero hombre se humilló a sí mismo y entregó su vida humana en rescate por muchos. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Interpretación. Dios, en su condición trascendente como el Padre eterno, exaltó hasta lo sumo al hombre Cristo Jesús, el Hijo, quien es Dios mismo en su condición de hombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Interpretación. Jesús es el nombre supremo que Dios ha revelado a la humanidad cuando Él mismo se manifestó en la carne. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesús el Mesías es el Señor para gloria de Dios Padre. Interpretación. Jesús como el Mesías, el Hijo, Dios manifestado en carne, es el supremo Rey del linaje de David, que será Rey para siempre entre los hombres, lo cual glorificará al único Dios, quien es el Padre. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.